Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Lapi y el día de hoy vamos a hablar sobre la narración. Para hablar un poco al respecto, decidí hacer un trabajo monográfico sobre los derechos de los niños para explicar más o menos cómo son las normas de la narración. Y para esto escogí una historia de cuando yo era docente en una institución privada. Voy a hablar un poquito de la historia de uno de mis alumnos que sufrió descuido por parte de sus padres. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues mi alumno empezó a llegar con las camisas rayadas, llegar sin lonchera, bien venía con sus tareas llenas de rayones. Y voy a hablar un poco de qué es lo que pasó, qué solución tuve con su madre. Vamos a hablar de la descripción en la narración. Y la descripción aparecen dentro de las narraciones para que se pueda imaginar de lo que se habla dentro de una historia, y adentro de estas descripciones se muestran cómo son los personajes, cómo son los lugares donde habitan y cuáles son las características de los objetos que se presentan en esta historia. La descripción también habla de los colores, las formas, las dimensiones y las particularidades de las cosas y de las personas. Podemos observar unos elementos de la descripción que son importantes también de hablar. Son las características físicas, por ejemplo, que son las observables. Debe ser a través de la vista, del oído, del tacto o incluso del olfato. Por ejemplo, si se trata de alguien, se habla de su estatura, del color de pelo, su contextura física, el color de su piel, el color de sus ojos, si era mujer o hombre, la ropa que usaba, el sonido de la voz, hasta el olor que tenía, cómo se paraba o cómo se movía. También hay que hablar de las características de la personalidad. Las descripciones también incluyen a menudo otras particularidades que no son visibles como los rasgos físicos. Por ejemplo, las afirmaciones de la personalidad, el carácter, las aptitudes o los sentimientos de los personajes. Y alguien puede ser inteligente, rebelde, puede ser celoso, noble, egoísta, malo, bueno, entre otros, ¿no? Y también puede tener como una mezcla de cosas buenas y malas, pero también aparecen opiniones diferentes a esa cuestión. Pero ¿quién describe esta historia? Obviamente uno pensaría que el narrador. En muchos casos es así, el que narra la historia es el narrador, pero también hay muchos casos dentro de estas narraciones que los propios personajes hablan sobre el protagonista de la historia y pueden hablar de características buenas o como características malas.